Tome su lugar. ¿Cómo están, hermanos? Gloria a Dios. Tenemos a un Dios poderosísimo. Amén. Tenemos a un Dios poderosísimo. No hay nadie como el Dios que usted y yo tenemos. Cuando vemos toda su creación gloriosa y magnífica, nos damos cuenta de la clase de Dios que tenemos. Por eso cuando nosotros ponemos la confianza en Él, en lugar de las circunstancias que nos rodean, lo que Él hace es actuar de acuerdo a nuestra fe. Y así sucedió en la vida de Lolita. Y así tiene que suceder en la vida de cada uno de nosotros. Sin importar la circunstancia que vivamos, ponemos nuestra fe en Dios y Él obra en su misericordia, en su amor y en sus propósitos para nosotros. Amén. Amén. Los viernes he estado hablando con los muchachos con relación al temor. ¿Qué es lo que el temor hace en nuestra vida? ¿Cómo nos frena? ¿Cómo no nos permite desarrollarnos? ¿No? ¿Cómo no nos permite avanzar? Nos detiene, nos corta la visión, hace muchas cosas el temor. Y lo triste de eso es que el miedo y el temor es lo contrario a la fe. El miedo y el temor es lo contrario a la fe. Cuando el temor entra a su vida, la fe sale. Pero cuando la fe viene a su vida, el temor se va. Amén. Y ese temor no es tanto el problema del temor, porque hay alguien aquí que ha tenido temor. Todos hemos tenido temor. El problema es que cuando nos enfrentamos a ese temor que viene a nuestra vida, hace que nos paralicemos y que no actuemos y que no hagamos nada. Y por el contrario, salgamos huyendo. Y ese es el problema. Pero cuando el temor viene y tú, a pesar de lo que sientes, tú te pones y te activas y haces las cosas, entonces tú estás obrando en fe. Estás obrando en fe. Y el más triste, hermanos, cuando el temor viene a nuestra vida, nos hace ser hombres y mujeres cobardes. Nos hace ser hombres y mujeres cobardes. ¿Sabe lo que dice la Biblia acerca de los cobardes? ¿A dónde van a ir? Al lago de fuego. De que usted y yo tenemos que actuar en fe siempre. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Por eso cuando tú aprendes la palabra de Dios, tú tienes que aferrarte a ella. O alguien aquí quiere que le digan cobarde. ¿Sabe qué es un cobarde? Un cobarde es al que en temor, que no hace nada, huye y se va. Pero un valiente es aquel que a pesar de su temor hace las cosas, actúa y se pone. Ese es un valiente. Amén. Así que esperemos que Dios nos haga valientes a todos aquí esta mañana, para que nosotros podamos ser esos hombres que Él necesita, mujeres que Él necesita. Amén. Porque la palabra de Dios dice que Él no nos dio un espíritu de temor, sino de ¿qué? Ni tampoco nos dio un espíritu de cobardía tampoco. Amén. 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 Gloria a Dios. Bien, vamos a ver esta mañana. Yo quiero que ahí donde está, cierre un momento sus ojos, por favor. Un momentito nada más. Se lo pido con todo mi corazón. Y ahí donde está, dígale a Dios, Padre, esta mañana te pido con todo mi corazón, en el nombre de Jesús, que mi entendimiento, que mis ojos físicos y espirituales, que mis oídos físicos y espirituales, esta mañana tú nos abras para poder percibir tu palabra, para poder discernir tu mover y para poder entender tus planes y tus propósitos para mí y para todos nosotros.
para tu iglesia y para tu pueblo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Gloria a Dios. Amén. Déjeme decirle esta mañana que nuestro motivo, nuestro propósito, nuestro deseo, el estar con ustedes constantemente o tratar con ustedes con relación a la transformación y al cambio de nuestra mentalidad. El propósito que se tiene es que toda aquella estructura religiosa que lamentablemente nos fue sembrado en nuestra mente y en nuestro corazón, a través de la renovación de la mente, de la transformación de nuestra manera de hablar, porque precisamente siempre hablamos de acuerdo a las circunstancias que vivimos. Pero usted y yo tenemos que hablar no a lo que vivimos, sino a lo que creemos de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, el transformar nuestra mente y hablar de acuerdo a la palabra, necesariamente tendrá que haber una transformación en nuestra vida. Necesariamente. Amén. Y una transformación de nuestra mente y de nuestra vida es ¿para qué? Nuestro propósito es que nosotros empecemos a entender esos diseños que Dios tiene para nosotros como humanos y como iglesia, como su pueblo y como sus hijos. Dios, mi amado, es un Dios de diseños. Dios no hace las cosas nada más porque se le ocurrieron. Dios, así como esas mentes de inventores y de gente creativa, que antes de tener las cosas hechas físicamente, ellos ya lo hicieron realidad en su mente. Amén. ¿Sí me expliqué? Todas aquellas personas que tienen una mente creativa, antes de sacarlas a la luz, ya la tenían aquí. Cuando sale a la luz es porque ellos ya la diseñaron en su mente y Dios así es. Dios es el diseñador de todas las cosas, es el diseñador del universo, es el diseñador de la creación donde tú y yo vivimos. Así como Dios le dio los diseños a Noé para cómo hacer el arca, qué medidas, qué tipo de madera, cómo lo iban a hacer. Así como Dios le dio el diseño a Moisés del tabernáculo, de qué telas, de qué medidas, de qué pieles de animales, etcétera, etcétera. Dios tiene un diseño para todas las cosas. Y mientras usted y yo no estemos en el diseño de Dios, vamos a estar trabajando, vamos a estar poniendo todo nuestro esfuerzo, vamos a estar haciendo todas las cosas con toda nuestra dedicación, trabajando horas extras, pero mientras no estemos en el diseño, las cosas no van a suceder y no van a ser posibles. Por eso, para que nosotros podamos entender el diseño de Dios, los protocolos de Dios, el diseño del reino de Dios, tenemos que tener una mente renovada. Por eso el Señor dijo muy claramente, no es posible que a un odre viejo le puedas echar vino nuevo, porque entonces las dos cosas se echarían a perder. ¿Cómo podremos nosotros recibir el vino nuevo que Dios tiene? A través de su palabra, de su presencia, de su espíritu. ¿Cómo lo podremos recibir si somos odres viejos, estructurados de acuerdo a la religión, a la manera religiosa que nos... ¿Cómo lo puede hacer Dios? Solamente a través de la transformación de nuestra mente. Solamente así lo puede hacer. Así que esta mañana lo que yo quiero que usted entienda es que usted y yo estamos apenas en el principio de algo que Dios quiere hacer grande y glorioso. ¿Me escuchó? Nada más oí la voz, el amén del pastor. Dios quiere hacer algo glorioso. Amén. Dios quiere hacer algo glorioso. Pero para eso Dios nos está preparando. Diga, Dios me está preparando. Dios está transformando mi vida.
para entender sus diseños, para entender los protocolos del reino, para entender que usted y yo somos parte del reino de Dios, que somos hijos de un rey. Y de un rey glorioso y poderoso, el reino más glorioso que puede existir en cualquier lugar. Ahí usted y yo, ahí estamos. Porque cuando Dios creó al hombre, el hombre cuando desobedeció, no solo perdió su salvación, sino que él entregó el reino que Dios le había dado, se lo entregó a Satanás. ¿Me está escuchando? Porque cuando Dios crea al hombre le dijo, fructifica, multiplícate, sojuzga y señorea. Eso es un mandamiento de Dios. Y Dios puso al hombre para eso. O sea, el hombre, usted y yo, somos corregentes de Dios para gobernar esta tierra. ¿Me escuchó? Para eso Dios nos puso en esta tierra. No nos puso para establecer una religioncita y venir cada domingo. Nos puso para que nuestra vida sea una vida llena del reino de Dios. Establecer su reino donde quiera que usted y yo vayamos. Establecer el reino porque nosotros somos hijos de ese rey. Hay gente que no puede entender en su mente que es rey. ¿Cómo yo voy a ser rey? Si miren la casucha que vengo, si miren el carrillo que tengo todo destartalado. Cuando tú no te pones en la posición, Dios te tiene en esa posición. Que tú no estés ahí, ese no es su problema, ¿o sí? ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Se salió de su posición y ¿se acuerda cómo le fue? ¿Se acuerda cómo le fue a ese pobre? Se salió de la posición de hijo y ¿cómo le fue? Mi amado, cuando usted se sale de su posición, las cosas no le van a salir. ¿Verdad, pastor? Esos son protocolos del reino que tenemos que entender. Si no los entendemos, vamos a vivir una vida religiosa, una vida denominacional. ¿Y sabe cuál es el problema que tenemos? Y yo de alguna manera me siento responsable porque oigo a tantos pastores y gente que dice, pues es que realmente la gente no ha nacido de nuevo. El problema de que la gente no nazca de nuevo, a mi entender, no es problema de ellos, es problema nuestro o responsabilidad nuestra más bien. Porque cuando Jesús habla con Nicodemo acerca de nacer de nuevo, en ningún momento Jesús le dice, es que si tú naces de nuevo vas a ser salvo. No. Si tú no naces de nuevo, no vas a poder, ¿qué? No vas a poder ver qué. No vas a poder qué. ¿Ver qué? ¿Ver qué? ¿Ver qué? Porque si tú no naces de agua y del Espíritu, no vas a poder ¿qué? ¿Entrar en qué? Entrar en la religión, entrar en tu denominación, entrar en tu cuadrito de creencias. Hola, chiquito. Si tú no naces de nuevo, no podrás ver el reino, y si tú no naces de agua y del Espíritu, no vas a poder entrar en el reino. La Biblia, el Evangelio de Mateo presenta a Dios, a Jesús, como el Rey del universo. ¿Me está escuchando, mi amado hermano? Y el Señor Jesús, después de que da todo su sermón del monte, dice, ¿saben cómo ustedes pueden obtener todas estas cosas? Mateo 6:33. Busquen primeramente su amada religión. Busquen primeramente su amada denominación. Busquen primeramente ¿qué? Su reino y su justicia. Y entonces, mi amado, para que todo te sea añadido a ti, lo único que tienes que hacer es una cosa. Buscar el reino de Dios. El reino de Dios.
Eso es muy diferente a toda la estructura religiosa que nos han mentido por tantos años. Amén. Amén. Vivir una vida de acuerdo a lo que nuestro Rey dice y establece. Por eso Jesús mismo decía, yo no muevo ni un dedo si mi papá no me dice que lo mueva. Si el Rey no me dice que yo mueva un dedo, yo no lo voy a mover. ¿Por qué? Porque él entendía los diseños del reino de Dios, entendía el protocolo del reino de Dios, cómo comportarse en el reino, cómo moverse en el reino, cómo hablar en el reino, cómo pensar en el reino. ¿Me estoy explicando? Para que podamos entender el reino necesariamente, nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad a una mentalidad de reino. ¿Sí o no? Usted sabe que a los hijos de los reyes desde chiquitos los educan y los ponen con algo especial y les enseñan de todo tipo de cosas. Los entrenan y los ponen y los educan para que el día de mañana sepan representar y ser unos verdaderos representantes del reino que ellos van a estar reinando. Oh, mis amados, usted y yo somos gente de reino, o deberíamos de ser gente de reino. Pero ¿cómo establecemos un reino donde ni siquiera conocemos el reino? Si ni siquiera conocemos las ideas de ese reino, los conceptos de ese reino, ¿cómo lo podemos establecer? Lo establecemos cuando nuestra mente empieza a cambiar su mentalidad vieja, tradicional, a lo que la palabra de Dios establece y empezamos a movernos en esa dimensión. No en la dimensión en la que nos movemos siempre natural, que es a la vista, lo que tocamos, lo que palpamos, lo tangible, sino que nos movemos en la dimensión espiritual, donde el rey de esa dimensión es nuestro Padre. Porque cuando el Señor Jesús fue bautizado, ¿se acuerdan qué sucedió? Primero, acuérdense que antes de Jesús vino un hombre llamado Juan el Bautista, que dijo, arrepiéntanse. ¿Qué es arrepentirse? Cambiar su mentalidad. Cambien su mentalidad. Porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Mi amado, le voy a tumbar esta mañana una vaca sagrada que ha tenido por tanto tiempo ahí. La Biblia dice que el reino de los cielos descendió a la tierra. No dice que nosotros vamos a subir al cielo para él. El reino de Dios desciende. El reino de Dios está aquí a través de usted y de mí. ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? Y sabes que cuando tú no tomas esa posición, no suceden las cosas. Por más que te afanen, no van a suceder. ¿Saben quién añora, desea que tú tomes tu posición? Dios, Padre. Él es el que necesita que tú tomes tu posición para que puedas entender sus diseños. Porque cuando tú tomas tu posición, cambia tu situación. Cuando tú tomas tu posición. ¿Qué le pasó al hijo pródigo cuando regresó a casa? ¿Qué le pasó? Siguió igual muerto de hambre y desdeñado y con todas las ropas todas tiradas y chorreado y como vino. ¿Qué sucedió cuando ella regresó? ¿Qué sucedió cuando regresó? El papá le dijo, ¿sabes una cosa? Sácate de aquí. Me dijiste la otra vez que tú eras muy machito. Órale, regrésese por donde anduvo. Órale, vámonos. ¿Qué cree que yo aquí estoy para qué? Nomás cuando usted se le da la gana quiere regresar o qué. Hijo, yo sabía que un día ibas a regresar. Todos los días estaba esperando el camino verte de regreso. Y en lugar de rechazarlo, lo que hizo, a ver, tráiganle un vestido nuevo.
tráigale calzado nuevo y póngale un anillo. ¿Se acuerdan qué hizo Dios cuando Adán pecó? ¿Qué tuvo que hacer Dios? Para cubrir su desnudez, tuvo que matar y vestirlo, dice, ¿no? Lo vistió. La vestidura significa una cobertura. Ese padre le dijo, otra vez tienes mi cobertura, mijo. Por eso te voy a vestir yo. Voy a poner calzado nuevo y te voy a poner el anillo de la familia a la que tú perteneces. ¿Dónde lo colocó? En el lugar que le correspondía. Como hijo. Amén. ¿Sí o no? Entonces, cuando tú tomas la posición, toda tu situación tiene que cambiar. Nosotros tenemos, nosotros como reyes, ¿qué es lo que hacen los reyes, mis amados? Es que tenemos un problema serio nosotros, los que hemos nacido, se nos ha metido la democracia desde que nacimos. Tenemos un serio problema porque no entendemos cómo es un gobierno del reino. Pero cuando usted se mete aquí y empieza a ver cómo se maneja un reino, dice, ah, caray. Porque en un reino hace lo que ¿quién dice? ¿Lo que quién dice? Lo que el rey dice, no lo que yo creo, ni lo que yo pienso, y no se hace. Hermanos, ¿cuántos votan por? En el reino no se hace eso. ¿No? Pero como nacimos con una mentalidad democrática, no lo podemos entender. ¿Sabe una cosa? ¿A quién se les facilita entender esos conceptos? A los que son militares. A esos es fácil entender esos conceptos porque están acostumbrados a obedecer, a levantarse, a hacer y a moverse. Entonces, ¿saben lo que es eso? Amén. Pero para nosotros, nuestra mentalidad democrática no nos permite entender los conceptos del reino, los diseños del reino, lo que Dios establece para nosotros. Por eso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Para que luego todos podamos entender esos diseños, empezar a trabajar en nuestra mente para transformarla, para renovarla, para entender los conceptos del reino, para entrar en el diseño del reino y que el reino de Dios verdaderamente sea establecido en este lugar. Ese es el propósito. No es porque cambia tu mente, no, es para que tú puedas entender esos diseños, para que tu mente esté tan abierta y comprensible a los diseños de Dios. Y cuando nos metemos a sus diseños, las cosas empiezan a suceder. ¿Me está entendiendo? Juan el Bautista tuvo un serio problema porque cuando, él estuvo ahí, llegó Jesús y dijo, es que yo necesito que tú me bautices a mí. No, tienes que bautizarme. Vio que cuando Jesús salió del agua, el cielo se abrió, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y luego se oyó la voz del Padre decir, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Él fue testigo de todo eso. Pero cuando estuvo en la cárcel, y pregúntale si realmente ese es. Cuando nosotros nos vemos en problemas y en dificultades y en situaciones, ¿será? Eso no significa que deja de ser. Es todavía, aunque tú estés metiéndose en un bronco. No. ¿Me expliqué? Eso es. Amén. Entonces usted y yo tenemos que empezar a movernos en ese reino. Porque si no, el reino de Dios nunca será establecido. Amén. Hemos estado trabajando en tu mente. Hemos estado trabajando en tu alma. Hemos estado trabajando en tu espíritu. ¿Para qué? Para que tu mente sea renovada, para que tu alma esté limpia y para que tu espíritu no tenga ninguna contaminación. Eso es lo que estamos haciendo. Para que cuando venga el mover poderoso del reino de Dios, tú estés en la capacidad de poder responder y poder ir hacia adelante. Ese es el propósito, mis amados hermanos. Discúlpenme, pero yo no hago las cosas porque a mí se me ocurre. Yo hasta donde alcanzo a entender al Espíritu de Dios,
me muevo en esa voluntad. Hasta donde mi mentalidad alcanza a entender a Dios, yo me muevo ahí. Yo no hago las cosas simplemente porque se me ocurren o porque yo pienso que pueden ser buenas, sino porque ya Dios me la mostró, ya Dios me la reveló, ya Dios trabajó conmigo, ya Dios hizo conmigo algo y entonces entiendo que Dios quiere hacer lo mismo con su pueblo. Amén. Amén. ¿Por qué tanto afán de cambiar la mente? Ese es nuestro afán, por así decirlo, para que usted entienda el reino. Para que el reino sea establecido en su vida. Pero ¿cómo vamos a conquistar como reyes otros lugares si ni siquiera hemos conquistado nuestro territorio? ¿Hello? ¿O usted cree que podemos ir a conquistar otros territorios cuando andamos acá todo lleno de amargura y de celos y de pleitos? ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que vamos a poder conquistar otros territorios como reyes si tenemos una condición precaria en nuestra vida? Si nuestra alma está llena de tantas cosas, si nuestro espíritu está contaminado con tanto espíritu que viene y estorba nuestra vida para avanzar, tenemos que limpiarnos de todo eso para que entonces el reino de Dios se establezca en nuestra vida y donde quiera que nosotros vayamos, ahí el reino de Dios está. Hoy no, me dice hermano, es que me ofrecen un trabajo, pero ese trabajo, no hermano, está, hay puro pecador, está el pecado ahí. Pues mi hijo, Dios te está mandando con un propósito. Mi hija, Dios te está mandando con un propósito para que establezcas el reino en ese lugar. ¿Hello? Ay no hermano, es que ahí es puro chisme. ¿Tú estás ahí para eso, mijo? ¿Hija? ¿No? Exacto, para que las cosas cambien. ¿Se acuerdan de la semana pasada que dijo el hermano Javier? Después del día de su conversión, el lunes que llegó a su trabajo. Se encontró a sus amigos, pues igual, echándose sus chistes colorados. Y un momentito. Yo ya no soy el que era el Viernes Santo. Así que aquí o se tranquilizan o se tranquilizan, porque el reino de Dios está aquí. Aleluya. Aleluya. Esa es otra dimensión de vida. Ese es otro concepto de vida. No, hermano, pero es que tenemos tanto. Les dije la otra vez ahí abajo, les voy a matar muchas vacas sagradas ahí en su mente esta mañana. Porque ¿sabe qué necesitamos, pastor? ¿Se acuerdan de un programa que se llamaba En Familia con Chabelo? ¿Se acuerda, verdad? Que catafixian. Un día viéndolo, y pues ¿cuántos años estuvo ese programa? Miles de años, ¿no? Miles de años. Pero ¿qué pasaba con Chabelito? Sí, pero con el personaje, ¿qué pasaba? Se hacía más viejo y más grande y más arrugado y todo, pero seguía siendo un niño. No nos pase eso en la iglesia, pastor. No nos está pasando ni nos va a pasar. Pero que no nos pase eso. Vamos a crecer y engordar y envejecer y seguimos siendo unos niños. ¿Cómo? Eso no es posible. ¿O no? Amén. Entonces, mi amado hermano, ¿qué es lo que quiero? ¿Cuál es la intención de mi corazón en esta mañana? Que todo eso que hemos estado trabajando con ustedes es con un propósito. Es con un deseo de nuestro corazón que usted y yo seamos un día esos hombres y mujeres que Dios quiera que vayan a conquistar las cosas allá afuera. Que hagamos la diferencia allá, que establezcamos el reino de Dios donde se tiene que establecer. Amén. Donde nosotros restauremos el gobierno real de nuestro Padre que está añorando. La Biblia dice que la creación gime por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Fíjese bien, ¿qué dice que gime? La creación gime, o sea, la creación está gimiendo para que usted y yo nos manifestemos como hijos de Dios.
Y déjeme decirle algo, la posición de hijos es la posición más importante y predominante y autoridad que Dios tiene para nosotros. ¿Me escuchó? Amén. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Así que mi amado hermano, a Juan el Bautista dijo el Señor Jesús: hombre nacido de mujer, no hay otro más grande y mayor que Juan el Bautista. ¿Se acuerda que dijo eso? Pero ¿sabe qué sucedió con Juan el Bautista? Porque aunque anunció el reino, él no lo vivió ni lo experimentó. Él estuvo tendido en esas dos dimensiones. Y aunque lo anunció, no lo vivió ni lo experimentó. Por eso el Señor Jesús dice, pero el más pequeño, fíjese bien, pero el más pequeño, ¿en dónde? En el reino, ¿qué dice? Es mayor que él, porque el que es testigo, ve y vive en el reino es mucho mayor que Juan el Bautista, a pesar de que él lo anunció. ¿Aló? ¿Aló? Mi amado, usted y yo estamos iniciando apenas un camino para caminar un gran trecho todavía, para que todas las cosas que Dios tiene preparadas para usted y a mí empiecen a suceder. Amén. Amén. Yo no sé cuántos conformistas hay aquí, pero yo ya hace mucho que he dejado de ser un hombre conformista. Hace mucho que dejé de ser un hombre conformista. Cada día que me levanto le digo, Señor, ¿qué más? ¿Qué más, Señor? ¿Ahora qué? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Ahora dónde me vas a llevar? ¿Ahora qué me vas a enseñar? ¿Ahora dónde busco? ¿Ahora dónde hago? ¿Ahora? Así me levanto todos los días. Estoy metido ahí en mi despacho y va mi mujer. Estoy viejito, me dice. Estoy, acuérdate de mí. Sí, permíteme tantito porque yo estoy con mi papá ahorita aquí. Hablando con él a ver qué quiere de mí. Así estoy todos los días. Todos los días así estoy. Amén. Así que mis amados, preparémonos para algo grande y poderoso y glorioso que Dios quiere hacer. Pero nos vamos a preparar para establecer el diseño de Dios, para entrar en el diseño de Dios, porque aún la iglesia, Dios le diseñó una estructura para que estuviésemos bajo esa estructura. Porque hay tantas iglesias que siguen igual, porque están fuera del diseño y fuera de la estructura de Dios. Pero cuando nosotros entendemos la palabra y nos metemos en ese diseño y en esa estructura, estamos bajo la verdadera posición y entonces las circunstancias y las situaciones y las cosas del reino empezarán a suceder y a moverse. Amén. Amén. ¿Sí? Usted y yo, Dios nos está preparando para la conquista. Hay lugares que tenemos que conquistar. Hay esferas que tenemos que conquistar allá afuera. Amén. Pero usted y yo tenemos que estar preparados, ir en la condición de vida, tener una vida de acuerdo a lo que Dios quiere para establecerlo. Amén. Amén. Acompáñeme a esto. Con esto voy a terminar y quiero dejarse. Esto solamente le voy a vislumbrar algo a donde Dios nos quiere llevar. Y si usted lo cree, que bueno. Si usted lo cree, nos acompañará. Y si usted no cree, solamente nos verá. Escúcheme. Apocalipsis 5, 10 y 12. Cinco, 10 al 12. Mire lo que dice ahí. Y nos ha hecho para nuestro Dios, ¿qué dice? Reyes y sacerdotes. Diga, yo tengo una posición dual en el reino. Dígalo otra vez. Yo tengo una posición dual en el reino. Amén. Según la palabra de Dios dice que Dios nos ha hecho ¿qué? Reyes y sacerdotes. Y luego ¿qué más dice? Y reinaremos sobre la tierra.
Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número eran millones de millones que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la alabanza. Amén. Ahora léalo así. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Diga gobierno. Las riquezas. Diga finanzas. ¿Qué más dice? La sabiduría. Diga la educación. La fortaleza. Póngale la familia. La honra. Vamos a, para entenderlo, diga, ponle la religión y la alabanza, la comunicación. Mi amado, los gobiernos están por la calle de la amargura, llenos de corrupción y llenos de tanta cosa. ¿O estoy echando mentiras? La familia está por los suelos, toda desbalagada, cada quien por su lado. ¿Usted cree que necesitan al reino de Dios ahí? Las finanzas de los pueblos y de los países están hechos queso. Ahí están las devaluaciones a las órdenes del día en todos los países. Hermano, ¿pero qué me tienes ahora? Pues mi amado, si usted no tiene una visión de reino, usted simplemente va a estar ahí en su cuadrito y en su liniecita, pues, y no va a poder salir de ahí porque no tiene una visión de reino. Cuando usted tenga una visión de reino, va a ver lo que sucede en todo lugar, cómo Dios se está moviendo, qué es lo que el diablo hace. ¿Para qué? Para estar preparado, para actuar como hijos de Dios. La familia, la religión, la comunicación. Imagínese, usted prende la televisión ya a cualquier hora y ve cosas que no debe de andar viendo. Ya uno no sabe si es día o de noche porque todo la pasan a todas horas. ¿O no? Ya las telenovelas de ahora ya no son, ahora son 3X ya. Y la gente ahí. Y los cristianos no son tampoco los que están ahí también. ¿Ya viste la de? Amén. Así que todas esas esferas o esos montes están puestos para que un día usted y yo gobernemos ahí. Porque cuando nosotros le hablamos acerca del llamamiento de Dios, no le hablamos solamente a un llamado ministerial en la iglesia. Muchos tienen llamados para ir a hacer cosas allá afuera. Dios los llamó a la abogacía para que establezcan leyes justas. Dios les llamó para ser médicos. Aquí tenemos buenos médicos. ¿Para qué? Para que lleven a las gentes a la sanidad. No solamente de su cuerpo, sino que les digan que hay una sanidad mejor que pueden obtener a través del reino de Dios. Amén, ¿me está escuchando? Esos son los conceptos que ahora manejan. Es que antes, no hermano, es que el mundo está tan pecaminoso que vente, vámonos a encerrarnos acá en este claustro para de todos, nos aislamos de todos. ¿Cuándo Jesús se aisló? ¿Cuándo Jesús anduvo allá escondido? No, este mundo es un pecador. ¿Qué les pasa si yo soy el santo de Israel? Él convivió con todo mundo, andaba en todas partes. Le decían, este es un comelón y bebedor de vino. ¿Quiere otra copita? Sí, échemela, mijo. Y andaba en la fiesta y andaba con todo. Y nosotros nos hacemos los religiosos. No, es que hermano, el pecado. Estos son conceptos religiosos, filosofías que se introdujeron al reino. La religión, hijo de mi vida, fue robada por la religión. Y nos empezaron a meter cosas que no están ahí en la palabra. Y nos hicieron entenderlas como ellos quisieron. Por eso ahora el Espíritu Santo está obrando poderosamente en nuestra mente para que esos diseños se vuelvan a establecer en nuestra vida. ¿Me está escuchando, mi amado hermano? Y yo no sé quién esta mañana esté decidido fuertemente, con valentía, con convicción, de ser un instrumento de Dios. Un instrumento del reino para que las cosas empiecen a cambiar y para que las cosas empiecen a suceder de acuerdo a la voluntad de Dios, no a la voluntad del hombre, mucho menos de la voluntad del diablo.
Porque ¿sabe quién reconoció quién era el rey? Aún el diablo reconoció que Jesús era el rey. Su pueblo no reconoció. Tuvieron que venir magos de otra parte para decir, oye, ¿dónde está el rey? ¿Rey? ¿Cuál rey? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco o qué? A ver, investiguen ustedes que saben. Y ahí estaban buscando. ¿Y dónde va? Pues, en Belén de Judea. Imagínense que tuvieron que venir de fuera. Amén. ¿Sí? Y luego cuando Satanás se le presenta al diablo, cuando Satanás se le presenta a Jesús, él reconoció que era Jesús, era el Hijo de Dios. ¿Y se acuerdan que le dijo? Si tú te inclinas y me adoras, todos los reinos de este mundo son ¿qué? ¿Y estaba mintiendo? No, mija. Cuando el hombre pecó, le entregó todo el reino. Y todos los reinos de la tierra eran de él. Por eso no Jesús le dijo, estás equivocado, son de mi Padre. No, se los entregó a él. Sí, mi hijo, pero yo solamente tengo a alguien a quien adorar. Ya él solo lo voy a hacer. Así que tú podrás tener muchos reinos, pero tu tiempito, mi hijo, se le está acabando. Tu tiempito, mi hijo, ya se está acabando. Por eso los demonios, cuando llegó el Señor Jesús, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Vienes a atormentarnos? Claro, porque el reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios ha llegado a este lugar. Aleluya. Y dijo una manifestación verdaderamente que cuando por el dedo de Dios yo echo fuera los demonios, es que entonces el reino de Dios se ha establecido en ese lugar. Nunca antes nadie había expulsado ningún demonio, pero cuando llegó Jesús que trajo el reino, empezaron porque dos reinos no pueden estar en el mismo lugar. Oh, por eso cuando llegaron los magos y le dijeron a Herodes, le dijeron, ve y dime dónde está para ir a adorarlo. Ajá, mi hijo, si lo que quería era matarlo. ¿Por qué? Porque dijo, me va a quitar el reino si yo soy el rey aquí, porque dos reinos no pueden estar en el mismo lugar. Porque cuando el reino de Dios entra, el otro se tiene que ir. Aleluya. ¿Me está escuchando? ¿Cuántos quieren ser partícipes de ese reino? ¿Cuántos quieren entrar a ese reino? Entender ese reino, vivir en ese reino, no solo verlo, sino entrar y vivir. Amén. Póngase de pie en esta mañana.